El motor de mi coche llevaba horas enfriándose, y yo también. Chicago dormía, o al menos lo aparentaba, envuelta en esa falsa tranquilidad de las 5 de la mañana, pero en el asiento del conductor de mi Ford Escape no había lugar para dormir, solo para el frío. Un resfriado se me había metido hasta los huesos mientras observaba a través del parabrisas cómo las luces de la habitación 314 del Hotel Langham se encendían, se atenuaban y finalmente se apagaban. Habían entrado juntos, él, David, mi esposo desde hace 7 años, con esa chaqueta azul marino que le compré el pasado septiembre, ella, una silueta alta con el cabello oscuro recogido, vestida de un rojo llamativo que resaltaba en las sombras del estacionamiento, se estaban riendo. Le abrió la puerta con ese gesto caballeroso que siempre usaba con los clientes importantes, y que yo, ingenuamente, creía que reservaba solo para mí. No se besaron en la entrada. Eso habría sido demasiado vulgar, demasiado obvio para un hombre como David. Solo intercambiaron una mirada íntima y cómplice antes de desaparecer tras las puertas giratorias. Ese fue el momento en que el mundo, mi mundo, se partió en dos en un silencio ensordecedor. Mi teléfono, pegado a la palma de mi mano sudorosa, vibró con un suave zumbido justo cuando los primeros rayos de luz rosada arañaron el cielo sobre la Torre Willis en la distancia. Un mensaje de texto de él: David, cariño, lo siento mucho, va a ser una de esas noches. Este maldito resumen fiscal de fin de año para la cuenta de Vanguard me tiene atado a la oficina. No esperes despierto para cenar, te llamaré por la mañana. Soxo leí el texto 1, 2, 3 veces. Las palabras danzaban en la pantalla. Mentiras profesionales y bien elaboradas, dignas del exitoso abogado corporativo en que se había convertido, atado a la oficina, verdad, excepto que la oficina tenía una cama tamaño king y vistas al río Chicago. El frío que había ido acumulando toda la noche, capa tras capa, como hielo en un cristal. De repente se volvió sólido, afilado, útil. Ya no era un peso, era un arma. Mis dedos entumecidos se movían con precisión robótica. Yo, baja, estamos firmando los papeles del divorcio. La respuesta fue casi inmediata, una llamada telefónica que rechacé sin pestañear, luego otro mensaje: David, otra vez con todo este drama. Eleanor, estás bromeando, ¿verdad? Estoy hasta el cuello de trabajo. Yo, no estoy bromeando, baja ahora, estoy en el estacionamiento. Hubo una larga y eterna pausa. La pantalla mostraba la burbuja de escritura varias veces, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para desactivar una bomba cuya mecha ya se había consumido por completo. Finalmente, un simple David, donde, no respondí, apagué la pantalla y salí del coche. El aire de la mañana olía a café recién hecho de la tienda de la esquina y a gasolina. Me apoyé en el capó cruzando los brazos. No estaba temblando, me sorprendió. Esperé, los minutos se hicieron eternos. Entonces, la puerta giratoria comenzó a moverse y él salió. Llevaba la misma ropa de anoche, ahora arrugada. Su cabello, siempre perfectamente peinado, estaba despeinado. Buscó con la mirada, confundido, hasta que sus ojos se encontraron con los míos. Vi cómo se le iba el color de la cara. Fue una reacción física instantánea. Su máscara de abogado seguro de sí mismo, de marido que lo tiene todo bajo control, se resquebrajó por un segundo, revelando puro pánico. Caminó hacia mí, despacio al principio, luego más rápido. Intentó esbozar una sonrisa torcida y nerviosa. Eleanor, Dios mío, ¿qué estás haciendo aquí? Su voz sonaba áspera, soñolienta, falsa. Extendió la mano como para abrazarme, pero mi postura, mis brazos cruzados como una barrera, lo detuvieron en seco. ¿Qué ocurre? ¿Me seguiste? Esto no es lo que parece, lo juro, murmuró bajando la voz. Sus ojos iban de mi rostro a mi coche, a las ventanas del hotel, a cualquier lugar menos a mi alma. De verdad, yo dije. Mi voz me sonaba extraña, tranquila, como si perteneciera a otra mujer, una mujer mucho más fuerte. Saqué el teléfono del bolsillo, no abrí los mensajes, abrí la galería de fotos. La primera fue anoche, cuando los dos entraron al hotel, con la mano de él apoyada en la parte baja de su espalda, un gesto posesivo e íntimo. La segunda, tomada hace 3 días por el investigador privado que había contratado, muestra a David y Chloe, la misma mujer de rojo, riendo en un patio de Navy Pier, compartiendo una botella de vino blanco, su mano sobre la de ella. Deslicé la imagen, había más, pero con el primero fue suficiente.
Acerqué la pantalla aún más a su cara, vi cómo se le dilataban las pupilas, cómo tragaba saliva con dificultad, todo su repertorio de excusas se desvaneció en el frío aire de la mañana, y esto tampoco es lo que parece, David, será otra clienta, quizás la hija de tu mejor clienta, Chloe Miller, de 28 años, recién llegada al departamento de impuestos, muy diligente por lo que me dicen, Eleanor, escúchame, su voz era ahora un ronco suplicante, intentó agarrarme del brazo, pero aparté la mano como si su tacto me quemara, no, escúchame, he pasado toda la noche aquí, vi cómo se apagaba la luz de tu habitación, leí tu patética mentira sobre el trabajo, dejé de escucharte hace años, simplemente no quería darme cuenta, respiré hondo, el aire fresco me lastimaba el pecho. Los documentos están listos, mi abogada, la SRA, Vance, sí, la que usted recomendó para la disputa con la Asociación de Propietarios, ya los tiene preparados, su copia estará en su oficina a las 10, yo estaré allí a las 11, con un poco de suerte, para entonces habrá tenido tiempo de ducharse e inventarse una mejor excusa para contarle a su madre por qué su matrimonio se fue al traste. No puedes hacer esto, estalló, su miedo se transformó en ira. La ira de un hombre acorralado que creía tener el control, esto es una locura, por una tontería, es solo una niña, no significa nada. Son solo asuntos del trabajo, repetí, y por primera vez, sentí la rabia pura y buena, empezar a derretir el hielo de mis venas. Acostarme con la hija de tu socio principal es asunto del trabajo, usar nuestros fondos comunes, el dinero para nuestro futuro, para pagar su apartamento y sus joyas es asunto del trabajo. Por favor, David, hazme el favor de no tomarme el pelo hasta el final. Mi voz, más fuerte de lo que pretendía, resonó en el silencio del aparcamiento. Un portero que salía del hotel nos lanzó una mirada curiosa. David se encogió, humillado. ¿Cómo sabes lo del apartamento?, preguntó, desconcertado, su ira desvaneciéndose de repente. Una sonrisa fría se formó en mis labios. Era la primera vez que me sentía poderosa en meses, en años, porque ya no soy la ingenua Eleanor que conociste, la que creía que llegar tarde a casa era por el tráfico de la enero de 90, la que pensaba que los viajes de negocios a Scottsdale eran solo para jugar al golf con los clientes. Esa mujer se congeló de frío en este asiento anoche, la que queda, dije, abriendo la puerta del coche, ha estado haciendo sus deberes. Entré en el coche y cerré la puerta, se quedó allí, pálido, desaliñado, viendo cómo la vida perfecta que había construido sobre una montaña de mentiras se derrumbaba a sus pies. Arranqué el motor, un sonido sano y decidido que rompió el tenso silencio entre nosotros. Bajé la ventanilla solo unos centímetros, sus ojos, ahora llenos de auténtico miedo, se encontraron con los míos. A las 11, David, en tu oficina, no llegues tarde, sabes cuánto odio que la gente me haga perder el tiempo. Y antes de que pudiera articular otra mentira, otra súplica, otro intento de manipulación, quité el pie del freno y me marché. En el retrovisor, lo vi hacerse cada vez más pequeño, solo bajo la fría luz del amanecer de Chicago, todavía con el teléfono en la mano, la evidencia de su ruina brillando inútilmente en la pantalla oscura. No lloré, en cambio. Encendí la radio, sonaba una vieja canción de Madonna, irónicamente alegre, subí el volumen y, por primera vez, en una noche eterna, respiré hondo. No fue un suspiro de alivio, fue el primer jadeo agudo y doloroso de alguien que acaba de salir a la superficie tras casi ahogarse. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero anoche, en el silencio sofocante de aquel aparcamiento, había librado la primera y más importante escaramuza. Me había recuperado, 3 meses antes, la brisa que entraba por la gran ventana de nuestro ático en Gold Coast aún traía un último suspiro de verano, pero la luz ya no era la misma, era una luz más tenue, más dorada, que anunciaba el otoño. Yo, Eleanor, estaba apoyada en el marco de la puerta, observando cómo la tarde teñía de ámbar las históricas casas de piedra rojiza de la manzana contigua. En mi mano, una copa de vino blanco que ya no estaba fría. Detrás de mí resonaba el silencio de un apartamento demasiado grande, demasiado silencioso. Esta semana va a ser un infierno, cariño, dijo David, saliendo del dormitorio. Llevaba la camisa azul claro que mejor le sentaba, la que yo misma había planchado aquella mañana. Se ajustó la corbata,
Se hizo un nudo frente al espejo del pasillo con ese gesto rápido y experto que había perfeccionado a lo largo de años de comparecencias ante jueces y clientes adinerados. El caso Vanguard está a punto de estallar. Reuniones hasta tarde, cenas de negocios. No me esperes despierto. Era la tercera vez que lo decía esa semana, y solo era martes. Me giré hacia él, apoyando la cadera en el alféizar de la ventana. Otra cena con el mismo cliente. Parece que al señor Vanguard le gusta más nuestra compañía que la de su esposa. David rió, con un sonido hueco y profesional. Es un pez gordo, Eleanor, un pez gordo con un divorcio complicado y una cartera de inversiones que ocupa la mitad de las Islas Caimán. Invitarlos a cenar y comer es nuestro pan de cada día. Se acercó y me dio un rápido beso en la mejilla. Su costosa colonia amaderada me envolvió. Durante meses, ese olor ya no me provocaba las mariposas en el estómago de antes. Ahora solo me recordaba a vestíbulos de hotel y facturas que nunca vi. Ya sabes cómo es esto. Lo sé, dije, y era cierto. Conocía la teoría. 7 años de matrimonio con un abogado prometedor en un prestigioso bufete de la Salle Street te enseñan la teoría. Lo que no sabía era por qué la práctica me estaba revolviendo el estómago cada vez más. ¿Y tu cena con Sofía?, preguntó, tomando su maletín de cuero, el que sus socios le regalaron cuando se convirtió en socio. Cancelada, tiene que quedarse hasta tarde en la galería montando la nueva exposición. Qué pena, pon algo bueno en mi tarjeta. Abrió la puerta. No sé a qué hora llegaré a casa. No me esperes despierta. La puerta se cerró suavemente. El silencio volvió al apartamento. Terminé el vino tibio y agrio. Negocios, cenas. Al principio, cuando solo era un asociado, eran pizzas frías en la oficina. Luego se convirtieron en restaurantes Michelin de 3 estrellas. Últimamente, habían mutado en eventos y reuniones vagas e informales con horarios imprecisos. Yo lo había comprendido, incluso me había sentido orgullosa. Mi esposo, el brillante David Adams, ascendiendo la escalera corporativa con determinación, hasta que un día, mirando esa escalera desde abajo, me di cuenta de que ya no estaba a su lado. Me había quedado en un rellano, sosteniendo el abrigo que se había quitado para subir más ligero. Una semana después fue la boda de mi hermana pequeña Claire, una celebración en un viñedo modernizado en Lake Geneva, viñas doradas, mesas largas, risas y el tintineo de las copas. David estaba impecable como siempre, el traje perfecto, los bailes con mi madre, los chistes adecuados con mis tíos, el esposo perfecto, pero yo, que había aprendido a leer los gestos más sutiles de su rostro durante 7 años, vi la tensión en su sonrisa. Vi cómo su mirada se desviaba cada pocos minutos. Cómo revisaba su reloj inteligente discretamente. Pero constantemente, tu media naranja parece tener prisa por irse, murmuró Sofía, mi hermana mayor, acercándose a mí con 2 copas de champán. Su mirada, tan aguda como la de un halcón, siguió la dirección de la mía. David estaba al otro lado del patio hablando con mi padre, pero su postura era rígida, distante. El caso Vanguard, respondía automáticamente, era el comodín, la excusa universal. Sofía bebió un sorbo de su champán. Ese caso debe tener 1.000.000 de piezas móviles, lo ha estado enredando desde la primavera. Me miró de reojo. ¿Están bien tú y él? Por supuesto. ¿Por qué no lo estaríamos? No lo sé, porque parece más interesado en su teléfono que en el vestido de tu hermana, y porque tienes una sonrisa pintada que me recuerda a mamá el día que el perro decidió comerse el rosario de la abuela. Antes de que pudiera responder, David se acercó. Cariño, lo siento, dijo, poniendo una mano en mi hombro. Su toque me provocó un escalofrío involuntario. Tengo que irme, Vanguard. Necesita firmar algunos documentos esta noche. Es una locura, pero es nuestro pan de cada día. Terminé por él con una dulzura que me sorprendió incluso a mí. Parpadeó, ligeramente desconcertado. Exacto, lo siento. Me besó en la mejilla. Dale un abrazo a Clara de mi parte. La próxima cena corre por mi cuenta. Y así, en medio de la fiesta de mi hermana, desapareció. Lo vi alejarse entre las mesas, saludando con la mano, mientras con la otra ya sacaba el teléfono del bolsillo. Más tarde, en la madrugada, Sofía me llevó a casa. David había cogido su coche. Cuando entré en el garaje, su Audi negro brillaba bajo las luces fluorescentes. Me acerqué sin saber muy bien por qué. Quizás para sentir el calor residual del motor, prueba tangible de que había estado allí, de que su prisa había sido real. La puerta del conductor no estaba cerrada con llave. David, siempre tan meticuloso,
Debía de estar distraído. Dentro, el olor de su colonia era aún más fuerte, en el asiento del pasajero. Medio escondido bajo el manual del coche. Vi un pequeño rectángulo de papel, lo cogí, era un recibo del bar en el Ritz-Carlton, 2 cafés, un agua con gas y un sandwich club, fecha, la noche anterior, hora, 22:47, pagado con tarjeta, de David. Me quedé completamente inmóvil, sosteniendo ese trozo de papel que de repente pesaba 1 tonelada. Podría haber 1000 explicaciones, una reunión de última hora cerca del hotel, un cliente de fuera de la ciudad, pero algo, un instinto profundo y helado, me susurró que ninguna de esas explicaciones era la verdad. El Ritz-Carlton no estaba cerca de su oficina, y a las 11 de la noche, un sándwich club para 2 no era una cena de negocios, era un tentempié nocturno para alguien que tenía otras intenciones. Guardé el recibo en mi bolso, no lloré, simplemente subí a nuestro silencioso ático, y esa noche, por primera vez, dormí en la habitación de invitados. Los días siguientes fueron un ejercicio de observación malsana. Empecé a notar cosas, el olor de un perfume dulce y desconocido, tenue. En la chaqueta que a veces dejaba colgada en una silla del comedor, su reacción exagerada cuando una noche, mientras veíamos Netflix, sonó su teléfono y lo apagó abruptamente, diciendo que era un cliente molesto. La forma en que había empezado a cambiar la contraseña de su portátil después de años de usar la misma en nuestro aniversario de bodas. El golpe final vino de donde menos lo esperaba, de una amiga de la universidad, Paula, que trabajaba en una empresa de consultoría. Nos vimos para un brunch ilimitado en un patio en River North. Después de ponernos al día sobre trabajos, amigos en común y la vida, ella jugó con la aceituna en su Bloody Mary y dijo con una casualidad falsa que no me engañó: oye, te vi el otro día, o mejor dicho, vi a David. Mi corazón dio un vuelco. Ah, sí, ¿dónde? En ese sitio nuevo y de moda a orillas del lago, el que tiene la terraza sobre el agua. Creo que estaba con un grupo de personas de la empresa, y una chica alta y morena vestida de rojo. Parecía que se lo estaban pasando de maravilla. Me miró y en sus ojos vi la misma preocupación que Sofía había mostrado en la boda. No sé, me parecían cercanos, pero bueno, estoy seguro de que solo eran cosas del trabajo. No, seguro, eran solo asuntos de trabajo. La misma frase, el mismo mantra. Asentí con la cabeza, con la garganta seca. Sí, seguro, esas cenas de equipo, pero, en mi cabeza, las piezas empezaban a encajar de una manera que me aterrorizaba: el recibo del hotel, las salidas nocturnas, el perfume, la chica de rojo. Y un nombre que había oído mencionar a David en raras ocasiones, siempre con un tono especial, profesional, pero interesado: Chloe Miller. Esa noche, mientras David roncaba suavemente a mi lado, tras haber llegado a casa a una hora razonable oliendo a pasta y vino tinto, yo estaba despierta mirando al techo. La duda, esa serpiente silenciosa, ya no solo anidaba en mi estómago, se había enroscado alrededor de mi corazón y lo estaba apretando. Ya no bastaba con observar, no bastaba con esperar a que la mentira se desmoronara por sí sola. La ingenua Eleanor, la que creía en las cenas de negocios, se había quedado rezagada en algún lugar entre el recibo del Ritz-Carlton y la mirada compasiva de Paula. Algo se rompió dentro de mí, una dimisión. Tal vez, o tal vez fue al revés, el último vestigio de resignación se hace añicos. La frialdad que sentiría meses después en el estacionamiento del hotel comenzó a gestarse entonces, esa noche, en la cama que compartía con un hombre que cada día me parecía más un extraño. Al día siguiente, después de oír a David salir de la casa con otra, trabajando hasta tarde, mi amor, no me quedé mirando por la ventana, me acerqué a mi computadora portátil, abrí el navegador y, con dedos que temblaban ligeramente, pero con una determinación de acero recién forjada, escribí las palabras investigadores privados Chicago. El domingo olía a estofado y a culpa, el aroma del asado que mi madre estaba rociando en la enorme sartén de la cocina de su casa en Winnetka se mezclaba con el familiar olor a pinos y algo más denso, más pesado, la expectación silenciosa que había impregnado la comida desde que llegué sola. David vuelve a trabajar un domingo, había dicho al entrar, besando la mejilla de mi madre, que olía a jabón de lavanda y preocupación. Ese caso interminable. Mi madre, Mary, asintió con los labios fruncidos, un gesto que yo conocía demasiado bien. Era su manera de decir: no me creo ni una palabra, pero por ahora no voy a insistir. Mi padre, Edward,
desde su sillón de lectura, levantó la vista por encima de sus gafas y gruñó: ese chico trabaja más que una mula, algún día tendrá dinero para comprarse su propia isla, pero no tendrá tiempo para poner un pie en ella. Fue mi hermana, Sofía, que ya estaba sentada en la mesa del patio con una copa de vino tinto, quien me lanzó una mirada que lo decía todo, una mirada que decía: ¿estás bien? ¿Quieres hablar? Y si ese imbécil te hizo algo, lo haré pedazos. La comida transcurrió con la habitual cacofonía de una familia estadounidense. Un domingo, los hijos de mi hermano pequeño, Paul, corrían alrededor de la mesa. Mi cuñada, Ana, no paró de hablar sobre los problemas de la asociación de propietarios del vecindario. Mi padre pontificaba sobre política. Mi madre servía raciones generosas, como si el asado pudiera disimular cualquier silencio incómodo, pero la tensión se palpaba en el ambiente, más tangible que el vapor que emanaba de la comida. Fue durante el postre, un pastel de queso neoyorquino que mi madre sacó de la nevera, cuando estalló la bomba, aunque de la manera más sutil. Hola, Eleanor, dijo mi madre, secándose las manos en el delantal. El otro día me encontré con Linda, la madre del amigo de David. ¿Cómo se llama? Marca. Bueno, me encontré con Linda en Nordstrom. Me dijo que había visto a David hacía un par de semanas, un sábado por la tarde en el Music Box Theater con unos amigos. Dejó la frase suspendida en el aire como una bandeja sucia que nadie quiere recoger. Todos, incluso los niños, parecieron guardar silencio por un momento. Sofía colocó el tenedor sobre el plato con un chasquido seco. Ah, ¿de verdad?, pregunté, probando un bocado del pastel de queso que de repente sabía a cenizas. No me lo mencionó. ¿Qué amigos? No me dijo eso, respondió mi madre, evitando mi mirada mientras recogía los platos. Ella solo mencionó que él estaba con un grupo de jóvenes. Pensé que tal vez ustedes estaban organizando algo y se olvidaron de invitarnos a los mayores. Su risa sonaba forzada, estridente. David tiene muchos compromisos, mamá, dije, y mi voz sonó demasiado fría, demasiado controlada. ¿Por trabajo? Ya sabes cómo es. Correcto, correcto, mi padre intervino, incómodo con el rumbo que estaba tomando la conversación. El trabajo es lo primero, como debe ser. Sírvete un poco más de vino, Edward. Vamos, pero mi madre no estaba dispuesta a dejar pasar la oportunidad. Mientras ayudaba a Ana a llevar los platos a la cocina, me dijo con un tono que pretendía ser ligero, pero que era todo lo contrario: Eleanor, cariño, ven a ayudarme con el café, tú lo preparas mejor que yo. Era una trampa, y yo, como un idiota, me levanté y la seguí. En la cocina, con el zumbido de la cafetera Keurig como único testigo, el disfraz se desmoronó. Mi madre se apoyó en la isla de mármol, cruzó los brazos y me miró fijamente. ¿Qué pasa, cariño? Nada, mamá, ya te lo dije, no me mientas. Llevas semanas con cara de tristeza, y hoy has vuelto a venir sola. Es la tal Chloe de la que me habló Sofía. Maldije mentalmente a mi hermana, aunque sabía que sus intenciones eran buenas. Sofía debería ocuparse de sus propios asuntos. Sofía te cuida. ¿Para qué otra cosa está una hermana? Y yo soy tu madre. Ahora dime quién es esa mujer. El agotamiento, la rabia contenida, la sospecha que me había estado carcomiendo por dentro durante semanas. Todo estalló en un susurro áspero. Es la hija de James Miller, socio principal de David, la nueva empleada del bufete. Tiene 28 años y, al parecer, le gustan las películas independientes y los hoteles caros. El rostro de mi madre se ensombreció. No parecía sorprendida, sino resignada, como si hubiera estado esperando esa noticia, temiéndola, pero sabiendo que llegaría. Oh, Eleanor, susurró, y de repente pareció tener sus 65 años. Los hombres son todos iguales. No, mamá, no todos los hombres son iguales. Y no se trata solo de que los hombres sean tontos. Mi marido me está mintiendo, sale con otra. Se está burlando de mí. ¿Estás seguro?, preguntó, y en su voz había un atisbo de patética esperanza. Podría tratarse de un malentendido. A veces las mujeres jóvenes son muy amables y los hombres se hacen una idea equivocada. No soy estúpida, espeté, y mi voz se elevó, lo que provocó que Ana, que entraba justo en ese momento con más platos, se sobresaltara y retrocediera rápidamente. Tengo pruebas. Bueno, casi. Estoy tratando de asegurarme. Mi madre se acercó y colocó sus manos arrugadas sobre las mías, que se aferraban al borde de la encimera de granito como si fueran un salvavidas. Escúchame, cariño, aunque fuera cierto, estas cosas pasan
Pasan más a menudo de lo que crees. Tu padre hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Bueno, eso no importa, lo que importa ahora es la familia, lo que has construido, 7 años, Eleanor, un hermoso apartamento, una vida envidiable. ¿Vas a tirarlo todo por la borda por una aventura pasajera? La miré con incredulidad, no por lo que dijo, sino por el profundo y antiguo dolor que se reflejaba en sus ojos. De repente, muchas cosas de mi infancia cobraron un sentido amargo, las discusiones silenciadas, las ausencias repentinas de mi padre, la tristeza que a veces envolvía a mi madre como un chal. Papá, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ella apartó la mirada. Fue hace mucho tiempo, una secretaria, una aventura pasajera, pero lo soporté por ustedes, por esta casa, por la familia, y miren. Aquí estamos, juntos. Su padre es un buen hombre, al final, todos tenemos nuestras debilidades. Sentí una oleada de náuseas, no de asco hacia ella, sino de pánico. Ese era mi futuro, resistir, mantener la cabeza gacha, convertirme en la mujer fuerte y quebrantada que me mira con ojos suplicantes. No soy como tú, mamá, dije, y mi voz tembló pero no cedió. No voy a tolerarlo. No voy a fingir que no pasa nada mientras mi marido se acuesta con otra. No voy a mantener las apariencias para que los vecinos no hablen. Vas a destruir tu propia vida. Su voz también se quebró, pero de ira. ¿Sabes lo que es ser una mujer divorciada a tu edad? Volver a vivir en casa de tus padres, las miradas de lástima, las finanzas desordenadas. Y si quieres tener hijos, el tiempo se acaba. Cada palabra era un cuchillo, pero cada cuchillo, en lugar de debilitarme, me afilaba. Prefiero la compasión de los demás a despreciarme a mí misma, dije, apartando mis manos de las suyas, y no voy a volver a vivir en esta casa. Tengo mi trabajo, tengo mis ahorros, tengo a Sofía, mi madre exclamó como si el nombre de mi hermana fuera un insulto. Claro, tu hermana, la feminista, la que vive con su novia y pinta cuadros que nadie compra, te va a dar consejos matrimoniales. Claro que sí. Una mujer que no ha descubierto cómo mantener a un hombre a su lado ni. La puerta de la cocina se abrió de golpe. Sofía permanecía allí de pie, con los puños apretados y los ojos ardiendo de furia. Ella lo había oído todo. Una mujer no tiene por qué mantener a un hombre a su lado, mamá, como si fuera un perro o una planta, dijo con una calma más aterradora que cualquier grito. Y para que lo sepan, Ellen y yo llevamos juntos 12 años. Más tiempo que muchos matrimonios que conocemos. Y no nos engañamos mutuamente. Parece que eso es más de lo que se puede decir de este hogar. Mi madre palideció. No hables así, esta es mi casa. Eleanor es tu hermana y está sufriendo, y en lugar de apoyarla, le estás diciendo que arruiné su vida. Bueno, no, ella no es como tú. Ella tiene más valentía. El sonido de un plato rompiéndose en el suelo del patio nos sobresaltó a los tres. Era mi padre. Se había asomado a la cocina y en su rostro, normalmente tan sereno, se reflejaba una mezcla de vergüenza y rabia contenida. Todos ustedes están hablando de cosas que no les incumben, rugió mirando a mi madre. Déjala en paz, Mary. Eleanor es adulta. Deja que haga lo que tenga que hacer. ¿Y tú qué sabrías? Mi madre le espetó que se volviera hacia él con una furia que debía de haber estado reprimiendo durante décadas. Tú que nunca estuviste aquí, tú que, basta. Mi voz cortó el aire como cristales rotos. Todos se quedaron en silencio y me miraron. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire cargado de resentimiento familiar, viejos secretos y mentiras heredadas. Suficiente, lo repetí más suavemente, esta no es tu lucha, es la mía, mamá, te quiero, pero no voy a vivir mi vida como tú viviste la tuya. Papá, no tengo palabras para ti ahora mismo, Sofía. Gracias, cogí mi bolso del perchero, me temblaban las manos, pero mi voz se mantenía firme. Me voy y no volveré a hablar de esto contigo hasta que decida cómo y cuándo. David y yo tenemos asuntos que resolver y los vamos a resolver sin comités familiares, sin consejos no solicitados y sin que los problemas se oculten con estofados. Caminé hacia la puerta, nadie intentó detenerme. En el umbral, me di la vuelta, mi madre lloraba en silencio, mi padre miraba al suelo, derrotado, solo Sofía sostuvo mi mirada y en sus ojos vi un orgullo feroz, una solidaridad absoluta. Una cosa más, mamá, yo dije, no es una aventura pasajera. Es el fin de mi matrimonio y seré yo quien decida cómo termina. Salí al pasillo y luego a la calle iluminada por el sol de la tarde del domingo. El aire era dulce y limpio,
Ya no olía a Romero ni a culpa. Olía a libertad, una libertad aterradora y dolorosa, pero libertad al fin y al cabo. Mi teléfono vibró en mi bolso. Era un mensaje de texto de David: pronto terminaremos, vamos a cenar, te extraño. Miré la pantalla, esa mentira brillante y fácil, y por primera vez, no sentí dolor, no sentí rabia, sentí claridad. No respondí, guardé el teléfono, me subí al coche y, antes de arrancarlo, saqué mi agenda, busqué el número que había anotado días antes, después de mi búsqueda en Internet, el número del investigador privado recomendado por un amigo de la Facultad de Derecho, especializado en divorcios complicados. Me fijé en el nombre, McConnells, investigaciones discretas, sin dar tiempo a la duda ni al recuerdo de la resignación de mi madre para disuadirme, marqué el número. Sonó 2 veces antes de que una voz grave y profesional contestara al otro lado de la línea. Reynolds, buenas tardes, dije, y mi voz sonó extrañamente serena en el silencio del coche. Ella es Eleanor Adams. Necesito sus servicios. La oficina de McConnells olía a café barato y a cigarrillos electrónicos con sabor a vainilla. No estaba en la zona más glamurosa de Chicago, sino en un edificio de los años 70 en el South Loop, cerca del Soldier Field. La sala de espera era pequeña, con una mesa de formica y revistas de coches anticuadas, nada que ver con las elegantes oficinas de cristal y acero de la empresa de David. Señora Adams, pase, dijo la recepcionista, una mujer de mediana edad con gafas de lectura colgadas de un cordón. McConnells no se parecía en nada a los detectives de las películas. Era un hombre de unos 50 años, calvo, con una ligera barriga que tensaba los botones de su camisa de cuadros. Tenía una chaqueta de pana marrón colgada en el respaldo de su silla. Su apretón de manos fue firme y seco. Tome asiento, por favor, señaló la silla que estaba frente a su escritorio, abarrotada de carpetas y una vieja computadora portátil de él, por teléfono. Usted dijo que se trataba de un asunto de vigilancia matrimonial. Sí, asentí con la cabeza, colocando mi bolso sobre mi regazo como si fuera un escudo. Ahora que estaba allí, en ese lugar que confirmaba que mi matrimonio necesitaba un espía, la realidad me golpeó con toda su crudeza. Tragué saliva con dificultad. Creo que mi marido me está siendo infiel, necesito pruebas. Reynolds asintió sin mostrar sorpresa ni juicio. Su expresión era profesional y neutral. Abrió un bloc de notas. Entiendo, es una situación difícil. Dime, ¿qué te hace sospechar? Y así, con una voz que al principio temblaba pero que se fue haciendo más firme a medida que hablaba. Le conté todo, las interminables cenas de negocios, el recibo del Ritz-Carlton, el perfume extranjero, la chica de rojo, el nombre, Chloe Miller, la hija del socio principal. Reynolds tomaba notas con letra pequeña y rápida. Tienes una foto de tu marido, y de la SRA, Miller, si la tiene. Le entregué mi teléfono. Tenía una foto reciente de David de una cena familiar. En el caso de Chloe, solo encontré una foto de perfil de LinkedIn que había capturado en una captura de pantalla. Era una foto profesional de retrato, de una mujer morena, atractiva, con una sonrisa segura, casi desafiante. Reynolds lo estudió, la conozco, o mejor dicho, he oído hablar de ella. Su padre, James Miller, es un pez gordo, tiene intereses por todo Chicago. Me miró. Esto podría complicar las cosas. Las personas con poder suelen ser cautelosas. No quiero problemas. Solo quiero la verdad. La verdad tiene un precio, señora Adams. Y a veces ese precio no es solo económico. Dejó la pluma. Mis tarifas son las siguientes. Me deslizó un folleto impreso. Vigilancia básica. Informes semanales. Pruebas fotográficas o de video si es posible. Y todo ello dentro de los límites legales y con total discreción. Usted firma un acuerdo de confidencialidad. Yo le entrego los resultados. Si intervenimos ordenadores o teléfonos, se trata de otro servicio más caro, con sus propios riesgos legales. No lo recomiendo como primer paso. Leí las cifras. Eran importantes, pero no prohibitivas. Podía permitírmelo con mis ahorros, con la parte de la cuenta conjunta que yo administraba. El dinero que tenía previsto usar para remodelar la cocina ahora lo usaría para dinamitar los cimientos de mi matrimonio. Acordado, por ahora solo vigilancia. Firmé los papeles que puso delante de mí con una letra que esperaba que fuera legible. Quiero saber a dónde va, con quién está, cuánto tiempo pasa con ella, todo. Recibirás un primer informe en 48 horas.
se puso de pie, dando por terminada la entrevista. Un consejo, señora Adams, mientras la investigación esté en curso, actúe con normalidad, sin preguntas, sin fisgonear, sin escenas, hacer frío, sé inteligente. Las personas que tienen algo que ocultar se descuidan cuando creen que nadie las observa. Salí de allí sintiéndome sucia y poderosa a la vez. Había cruzado un umbral. Ya no era solo la esposa desconfiada. Yo era el cliente que pagaba por la verdad. Las 2 semanas siguientes fueron un ejercicio de actuación continua. Le sonreía a David por las mañanas, le pregunté sobre su día, sobre el caso Vanguard, asentí con la cabeza cuando me contó sus mentiras, cada vez más elaboradas, una cena con clientes japoneses en Alinea, un fin de semana de actividades para fomentar el trabajo en equipo con la empresa en Wisconsin. Mentalmente anoté cada detalle, cada contradicción, y luego los comparé con los breves y devastadores informes que comenzaron a llegar a una cuenta de correo electrónico segura que había creado. Específicamente para esto, asunto, David Adams, primer día, jueves, abandona la empresa a las 19:45, coge un Uber para ir a Maple Ias, se reunirá con la señorita Chloe Miller, de 28 años, con licencia de conducir adjunta, a las 8:15 p.m., cena con una duración aproximada de 2 horas, comportamiento observable, cercanía física frecuente, risas, contacto de manos en la mesa. Salen juntos a las 22:30, toma un Uber con destino al distrito de Fulton Market, salen por la calle 245 West Fulton. Entran en un edificio de apartamentos. El sujeto se marcha solo a las 12:47 a.m., toma un Uber hasta la residencia familiar, se adjuntan 12 fotografías, las imágenes eran granuladas, tomadas con un teleobjetivo desde lejos, pero inconfundibles. David sonrió, inclinándose hacia ella en un gesto íntimo que no había utilizado conmigo en años. Ella se reía mientras le tocaba el brazo. La dirección de Fulton Market era 245. Una rápida búsqueda en Internet confirmó que se trataba de un edificio de lujo con apartamentos en alquiler. Su nido de amor, o tal vez el apartamento que él estaba pagando. El segundo informe fue aún más demoledor. Sexto día, martes, el sujeto sale del trabajo a las 6 p.m., conduce su vehículo personal, un Audi A6 con matrícula XYZ, hasta Watertower Place, se reúne con la SRA Miller en el estacionamiento subterráneo, ella sube al vehículo, permanecen dentro durante 25 minutos, después, se dirigen al Hotel Langham, entran por separado, con 5 minutos de diferencia, el sujeto se marcha a las 22:15, solo. Se adjuntan 8 fotografías y un videoclip sin audio de la entrada del hotel. El video, corto y tembloroso, fue el golpe más duro. Verlo, a mi esposo, entrar a ese hotel con esa determinación furtiva fue como recibir un puñetazo en el estómago. Ya no había lugar para la duda ni para la esperanza. La verdad era esa secuencia de píxeles, fría e irrefutable. McDonald's me llamó en el tercer informe. Señora Adams, tengo información adicional que podría interesarle. Realizamos un seguimiento financiero básico cotejando datos públicos. Su esposo ha estado realizando transferencias bancarias mensuales desde una cuenta secundaria a su nombre a un contrato de arrendamiento a nombre de Chloe Miller. La dirección es 245 West Fulton. El apartamento lleva alquilado 7 meses, casi un año, no fue un desliz, llevaba una doble vida. También hay registros de compras con su tarjeta de crédito corporativa en joyerías y boutiques que, según los montos y la frecuencia, no parecen estar destinadas a usted, continuó, con voz neutral al otro lado de la línea. Quiere que investiguemos más a fondo, podemos intentar acceder a extractos bancarios más detallados, pero necesitaría su autorización por escrito, y eso conlleva un mayor riesgo legal. No, dije, y mi voz sonó extrañamente serena, como si viniera de muy lejos. Esto es suficiente, más que suficiente. Envíeme todo lo que tenga, por favor, y la factura final. Colgué, no necesitaba más, tenía las piezas del rompecabezas, un rompecabezas feo y vulgar que mostraba la imagen de un matrimonio podrido. Esa misma tarde, sabiendo que David estaría en reuniones hasta tarde, hice 2 llamadas. La primera visita fue al despacho de Isabella Vance, la abogada de la familia, la misma que David me había recomendado con tanta vehemencia el año anterior cuando tuve un problema con un vecino. Es una fiera, había dicho, la mejor en divorcios complicados.
La ironía era tan ácida que casi podía saborearla. Isabella, soy Eleanor Adams, necesito verte, es urgente y se trata de David. Se produjo un breve silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz directa y profesional del abogado, si prefiere discreción. Venga mañana a primera hora a las 8 de la mañana por la puerta trasera. La segunda llamada fue al banco, a la línea privada de mi jefe, Jason. Soy Eleanor Adams. Necesito que congeles inmediatamente todas las cuentas conjuntas, la de ahorros y la línea de crédito. Mantén activa únicamente mi cuenta corriente personal. Sí, es una orden de ambos titulares. No, mi esposo no está disponible en este momento, es una medida de seguridad preventiva. Te lo explicaré todo en persona pronto. Sí, ahora mismo, por favor. Colgué, no me temblaban las manos, mi corazón latía a un ritmo rápido pero constante. Ya no había miedo, solo una determinación fría y metálica. Pasé de la sospecha a la evidencia, y de la evidencia a la acción. Esa noche, David llegó a casa alrededor de la medianoche. Olía a aire nocturno y a un perfume tenue y dulce que no era el mío. Fingió estar cansado. Un desastre. Cariño, estos clientes japoneses son incansables. ¿Qué hiciste? Estaba sentada en el sofá con un libro abierto sobre mi regazo. Las luces estaban tenues. Levanté la vista y lo miré fijamente. Quizás por primera vez en meses, vi una pequeña mancha de lápiz labial, casi imperceptible, en el cuello de su camisa blanca. Noté una ligera hinchazón bajo sus ojos, no por cansancio, sino por la euforia contenida de alguien que acaba de estar con su amante. Vi al desconocido que vivía en mi casa. Oh, nada importante, dije, y sonreí. Era una sonrisa serena, la sonrisa de alguien que ya ha tomado una decisión irreversible. Solo cosas de la casa. La calma que sentí tras congelar las cuentas y reunirme con el abogado duró exactamente 48 horas. Era una calma extraña y eléctrica, como el silencio que precede a una tormenta. Yo cumplí con mi parte, preparé la cena, le pregunté cómo le había ido el día y escuché sus mentiras cada vez más elaboradas con una sonrisa de plástico perfectamente moldeada. Era como vivir dentro de una burbuja de cristal, viendo cómo el mundo exterior se distorsionaba, sabiendo que en cualquier momento podía estallar. La explosión se produjo un martes por la tarde, mientras yo doblaba la ropa recién planchada en el dormitorio principal. Mi teléfono, que estaba tirado sobre la cama, vibró con una llamada de un número desconocido, un código de área de Nueva York. Un escalofrío instintivo me recorrió la espalda incluso antes de deslizar el dedo por la pantalla para aceptar la llamada. Hola, lo dije con voz neutral, Eleanor Adams. La voz al otro lado del teléfono era femenina, joven y segura de sí misma, un acento refinado, del tipo que se adquiere en colegios privados de lujo y que se perfecciona estudiando en el extranjero. Es ella quien llama. Esta es Chloe Miller. El aire se me escapó de los pulmones. Miré a mi alrededor como si la habitación, nuestro dormitorio, pudiera ofrecerme algún tipo de refugio. No lo hizo. Sobre la mesita de noche solo había montones de camisas de David, sus pantalones cuidadosamente doblados y el reloj que le regalé en nuestro último aniversario. Toda una vida comprimida en rutinas domésticas que de repente parecían grotescas. Chloe Miller, repetí, y me sorprendió lo tranquila que sonaba mi voz. La frialdad que había estado cultivando como un arma se activó. De repente, la hija de James Miller, la nueva empleada de la empresa de mi marido. Hubo una breve pausa, como si no esperara que la identificara tan rápido. Exacto, mira, sé que esto es inusual, pero necesitamos hablar. No tengo nada que contarte. Chloe, se trata de David, dijo rápidamente antes de que pudiera colgar. Y sobre nosotros, ahí estaba la palabra nosotros, una palabra diminuta que contenía un universo de traición. Lo agarré como si fuera un cuchillo por la hoja. Sintiendo como el filo me cortaba, a nosotros, pregunté, y dejé que un hilo de hielo se colara en mi tono. Tú y David forman un nosotros. Qué tierno, debe ser complicado con él viviendo aquí. Y tú, bueno, ¿dónde vives exactamente? En el apartamento del 245 de West Fulton, el que él paga, ¿verdad? El silencio al otro lado de la línea era absoluto. Casi podía oírla tragar saliva con dificultad. Recomponiéndose, no era tan segura de sí misma como parecía. ¿Me seguiste?, preguntó. Y su voz perdió una fracción de esa seguridad inicial. No tienes por qué seguir a alguien que no se esconde, mentí, disfrutando de su desconcierto. Entonces lo recordé. De repente,
Mi dedo índice se movió solo. Toqué la pantalla y pulsé el botón de grabación de llamada. Un pequeño icono rojo comenzó a parpadear. Isabella Vance lo había sugerido. Graba todo, incluso los silencios. Pero dime, Chloe, ¿qué es tan urgente como para que necesites llamar a la esposa de tu amante? No soy su amante, dijo, recuperando algo de su arrogancia. Somos algo más. Es complicado, claro, complicado, como tu cena en Maple and Ash, o tu tarde en el Music Box, o tus estancias en el Hangam. La verdad me parece bastante simple. Esto no es una broma, Eleanor, lo nuestro es serio. David y yo estamos enamorados. La frase, enamorados, me golpeó en el plexo solar con la fuerza de un puño, pero no me inmuté, al contrario, me enderecé. La ropa doblada cayó a mis pies, ignorada, enamorada, repetí, soltando una risa seca y aguda. Qué bonito. Y cuando empezó este romance, hace 7 meses, cuando te alquiló el apartamento, o antes, cuando te metió a escondidas en la empresa de papá para tenerte más cerca. No me metió a escondidas, explotó, y por primera vez, oí rabia genuina en su voz. Tengo un máster de Harvard, me lo gané, y qué suerte que tu padre sea el socio principal de la empresa, y qué coincidencia que tu jefe directo es David, y que necesitas tantas reuniones privadas para revisar contratos. Debe ser un trabajo muy absorbente. Estás amargada, no puedes mantenerlo a tu lado si ya no te ama. Su tono se volvió condescendiente. ¿No lo ves? Se quedó contigo por lástima, por costumbre. Yo le doy algo que tú nunca pudiste. El ardor de la ira subió a mi garganta, pero lo contuve. No iba a darle esa satisfacción. En cambio, bajé la voz, haciéndola casi confidencial, dulcemente venenosa. ¿Y qué le das tú, Chloe? Juventud, un apellido que abre puertas. Bueno, dime, ¿cuándo estás en ese apartamento que él paga? Te habla de lo aburrida que soy, de lo agradecido que está de que hayas entrado en su vida, o prefiere hablarte de la hipoteca, de las aburridas obligaciones familiares, de lo estresante que es fingir día tras día. Tomó un profundo respiro. No tienes idea, lo sé todo, tengo fotos, tengo recibos, tengo extractos bancarios. Tengo los informes de un investigador privado que los ha seguido a ambos durante semanas. Lo sé todo, Chloe, hasta la marca de perfume que usas, hasta el vino que pides en Maple and Ash. Lo sé absolutamente todo. El silencio esta vez fue diferente. Era un silencio cargado de pánico. Podía sentirlo a través de la línea. No puedes probar que mi esposo, usando el dinero de nuestro matrimonio, está manteniendo a su joven amante, que además resulta ser la hija de su socio principal, comprometiendo no solo nuestro matrimonio, sino posiblemente la ética profesional de su bufete de abogados. Claro que puedo, y lo haré. Me ama, dijo, pero su voz sonaba débil, como la de una niña regañada. David solo se ama a sí mismo. Chloe, eres un accesorio, uno caro y tal vez divertido, pero un accesorio al fin y al cabo. Cuando esto explote, y explotará, tu papá no estará muy contento, y David tendrá que elegir. ¿Apostarías a que te elegirá a ti? Antes de que pudiera responder, le asesté el golpe final, el que había estado preparando, desde que vi su perfil de LinkedIn, desde que supe quién era. Por cierto, ¿sabías que este fin de semana, según su calendario compartido, David y yo íbamos a ir a Maui a celebrar nuestro aniversario? Lleva semanas hablándome de ello. El hotel, el restaurante. Parecía muy emocionado. Una mentira, no había planes para Maui, no había hablado de aniversarios en meses. Pero era el tipo de detalle, íntimo, cruel, que podía perforar la armadura de una amante que se cree la estrella de una gran historia de amor. Hubo un jadeo, un pequeño sonido ahogado, y luego nada. No te lo mencionó, añadí con falsa dulzura. Qué extraño, debe de haberlo olvidado, con lo ocupado que está, con el trabajo y todo lo demás. Colgué, me temblaban las manos por la adrenalina, por la rabia contenida, por una especie de triunfo salvaje y doloroso. Él estaba salvado, la había atrapado, le había clavado el cuchillo de la duda en su confianza de niña rica, pero la victoria sabía a cenizas. Ni siquiera habían pasado 10 minutos cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez era David. Lo dejé sonar 1, 2, 3 veces. A la cuarta, contesté, no dije nada. Eleanor, su voz sonaba tensa, agitada. ¿Qué le dijiste a Chloe? Me acaba de llamar haciendo un berrinche. Hola, cariño,
dije con una calma que debió sonarle fantasmal. ¿Cómo te fue el día? Mucho trabajo, no te metas conmigo, la amenazaste. Le dijiste que le estabas vigilando, solo tuvimos una pequeña charla entre mujeres. Me llamó, ya sabes, para decirme lo enamorados que están ustedes dos. Fue muy esclarecedor. Lo oí respirar con dificultad al otro lado de la línea. Me lo imaginé en su oficina con la corbata desabrochada, mirando hacia la puerta por miedo a que alguien pudiera oírlo. Es solo una niña, Eleanor, está confundida. Confundió la atención profesional con otra cosa. No significa nada. 7 meses de alquiler. Cenas en restaurantes de 3 estrellas y tardes en el Langham son atenciones profesionales. Vaya, en mi empresa, tenemos un presupuesto mucho más ajustado para el entretenimiento de los clientes. El silencio fue absoluto. Luego, un susurro ronco lleno de un miedo que nunca antes le había oído. ¿Qué sabes? Todo, David, lo sé todo, y tengo la prueba en papel, en archivos digitales y grabada, como la conversación de hace un rato con tu hijo confundido. ¿Estás loco?, gritó, pero el grito sonó desesperado, impotente. Me has puesto un detective, me estás espiando, vigilándote. Hay una diferencia, estaba vigilando mis bienes conyugales, que resultaron estar invertidos en un apartamento para tu amante, en joyas y en viajes. Es increíble la cantidad de gastos de empresa que no tienen. Recibos, cariño, es la hija de mi socio, chilló. Es complicado, si su padre se entera de que hay tensión, podría que, despedirte de la empresa, dejar a su niña mimada sin su nuevo juguete. Lo interrumpí bruscamente. Ya he oído suficiente. Escúchame bien, he congelado todas las cuentas conjuntas. He contratado a Isabella Vance, los papeles del divorcio se están redactando ahora mismo, y si no firmas un acuerdo mutuo y aceptas la división de bienes que ella propone, todo lo que tengo, incluyendo esa grabación de Chloe admitiendo vuestra relación, irá no solo a los tribunales, sino también al correo electrónico de tu querido compañero James Miller, al Colegio de Abogados del Estado de Illinois, a tu madre y a los periódicos si es necesario. No puedes hacer eso. Su voz era ahora un hilo, una súplica. Claro que puedo, y lo haré, a menos que hagas exactamente lo que te digo. Lo primero es que vuelvas a casa ahora mismo y vamos a tener una conversación de verdad, nada de mentiras, nada de lágrimas de cocodrilo, porque se me acabaron las lágrimas hace meses. David, colgué, apagué el teléfono, me deslicé por la pared hasta sentarme en el suelo entre montones de ropa doblada. Mi cuerpo temblaba de arriba abajo como si tenía fiebre, pero por dentro, en algún lugar profundo, había un núcleo de hielo perfecto, quieto y duro. Había pronunciado las palabras divorcio, abogado, prueba. Ya no había vuelta atrás. La guerra había comenzado y yo acababa de ganar la primera batalla decisiva. Le había robado la iniciativa, había tomado el control. Ahora estaba a la defensiva, asustado, y un hombre asustado, lo sabía muy bien. Es un hombre peligroso, pero también es un hombre que comete errores. Esperé, sentada en el suelo de nuestro dormitorio, rodeada por los restos de la vida que había construido y que estaba a punto de demoler. Esperé a que llegara mi marido, al hombre con el que había compartido 7 años y a quien, en ese momento más que nunca, no conocía en absoluto. El bufete de abogados Adams, Miller & Associates ocupaba 2 plantas enteras de un edificio moderno en la calle La Salle, con vistas a la espectacular arquitectura de Chicago. Siempre me había parecido irónico, tanto dinero, tanto prestigio dedicado a resolver los problemas de los demás mientras los nuestros se pudrían por dentro. Hoy, caminando a través de las enormes puertas de cristal, esa ironía me supo a bilis. La recepcionista, una mujer joven y elegantemente vestida, me sonrió profesionalmente. Buenos días, tiene una cita con Eleanor Adams para ver a mi esposo. David Adams, dije sin detenerme. Mis tacones resonaron con determinación contra el mármol pulido del vestíbulo. Llevaba un sencillo pero impecable traje de pantalón gris perla, con el cabello recogido en un moño severo. No era la esposa desaliñada y dolida, era una negociadora entrando a la sala de juntas. Isabella Vance me había dicho, tu apariencia es tu primera declaración, que sea de poder, no de dolor. Señora Adams, espere, no puede simplemente volver allí. La recepcionista se levantó, alarmada, pero yo ya había llegado a las puertas de madera oscura que conducían al área de oficinas. Tranquila, Marta, dije, recordando su nombre de alguna cena formal de Navidad, mi esposo me está esperando.
Empujé las puertas para abrirlas, mi corazón latía con fuerza, pero era un latido firme de pura adrenalina, no de miedo. La oficina, con sus escritorios de diseño y jóvenes abogados tecleando frenéticamente, se sumió en un silencio incómodo. Algunos me reconocieron y bajaron la mirada. Otros, los más nuevos, me observaron con curiosidad. La oficina de David estaba al final del pasillo, su nombre grabado en una placa de latón. Su secretaria, Laura, una mujer de unos 50 años que siempre me había parecido amable, palideció al verme. Eleanor, cariño, David está en un sé que está solo. La interrumpí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Acabo de hablar con él. Laura, esto no es asunto tuyo, por favor, no te metas en medio. La lástima y el conflicto se reflejaban en su rostro. Asintió lentamente y apartó la mirada. Agradecí su silencio. Abrí la puerta de la oficina sin llamar. David estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a mí, mirando el caos de la calle. Al oírme, se giró. Parecía destrozado. Llevaba la misma camisa arrugada de la mañana en el hotel, con la corbata desabrochada. Tenía profundas ojeras. Su rostro era una mezcla de ira, pánico y una sombra de algo que podría haber sido remordimiento. ¿Qué demonios haces aquí?, siseó, bajando la voz pero sin poder ocultar el temblor. ¿Quieres arruinarme? Ya lo hiciste tú solo, dije, cerrando la puerta tras de mí con un suave y definitivo clic. Saqué un grueso sobremarrón de mi maletín y lo dejé caer sobre su impecable escritorio de roble. Los papeles del divorcio, el acuerdo de liquidación propuesto, todo está ahí, firmado por mí. Es tu turno. Miró el sobre como si contuviera una serpiente, luego miró hacia la puerta, imaginando ciegamente los oídos escuchando al otro lado. Eleanor, por el amor de Dios, podemos hablar de esto en casa. Este no es el lugar, este es el lugar perfecto, dije, recorriendo con la mirada los estantes llenos de libros de derecho, los diplomas enmarcados, la foto de nuestra boda que ahora notaba que ya no estaba en su sitio. Aquí es donde construiste tu mentira, donde usaste tu poder, tu influencia para financiar tu doble vida. Me parece justo que todo se derrumbe aquí mismo. Se acercó, apoyó las manos en el escritorio e inclinó la cabeza hacia mí. Intentó parecer intimidante, pero solo consiguió parecer desesperado. Escúchame, Chloe no es lo que crees, es una chica inestable. Se obsesionó conmigo. Intenté alejarme, pero me amenazó con ir a contárselo a su padre, con decirle que le estaba acosando. Podría arruinar mi carrera. Eleanor, estaba atrapado. Una risa amarga y breve escapó de mis labios. ¿En serio? ¿Es esa la nueva versión? Porque hace 2 días, en el estacionamiento, me dijiste que era algo del trabajo, y anoche que era una niña. Confundida, ahora resulta que es una psicópata que te está chantajeando. Qué conveniente, David, siempre la víctima, jamás el cabrón que se acuesta con la hija de su jefe. No te lo permitiré. Cállate, espeté, y mi voz, fría y cortante como el cristal, resonó en la habitación. Retrocedió sorprendido. No me permites nada. Desde que te vi entrar en ese hotel, no. Ahora hablo yo. Tienes 2 opciones. Usted firma estos documentos. Usted acepta el reparto de bienes que propone mi abogado, que, por cierto, es muy generoso. Teniendo en cuenta que podríamos recurrir a la vía penal por malversación de fondos, y esto termina de manera civilizada, o me obligas a hacer pública toda la información que tengo, y no me refiero solo a un juez, me refiero a todos y cada uno de sus socios, sus clientes, la prensa financiera, el prominente abogado de familia atrapado en un escándalo de malversación con la hija de su socio. Suena bien, ¿verdad? La puerta de la oficina se abrió de golpe. James Miller, el socio principal, padre de Chloe, un hombre de 1,83 metros con la presencia de un viejo torero y la mirada de un halcón llenaba el encuadre. A su lado, pálida como la cera, pero con los ojos inyectados en sangre por la rabia, estaba Chloe. Debió haber venido corriendo. ¿Qué demonios está pasando aquí? Miller tronó. Su mirada pasó de David, sudoroso y abatido, a mí, que permanecía de pie, alto y frío, frente al escritorio, y al sobre marrón que yacía entre nosotros como una declaración de guerra. James. Este no es David, empezó, pero Miller lo interrumpió con un gesto de la mano. Escuché gritos provenientes de mi oficina, y mi hija me ha contado algunas cosas muy preocupantes. Su mirada se clavó en mí. Era una mirada que debió de hacer temblar a jueces y adversarios. Eleanor, lamento mucho que hayamos tenido que llegar a esto. David,
si has hecho algo para perjudicar a esta empresa. Yo no he hecho nada, David gritó, pero su voz era un chillido de pánico. Está mintiendo. La voz de Chloe, aguda y llena de lágrimas de rabia, cortó el aire, señaló a David con un dedo tembloroso. Me usaste, me dijiste que tu matrimonio era una farsa, que estabas esperando el momento adecuado para dejarla, que yo era el amor de tu vida y que todo era mentira. Eres un cobarde y un mentiroso. El espectáculo era digno de una telenovela diurna, pero yo no estaba allí por el drama, estuve allí para ver los resultados. Señor Miller, dije, dirigiéndome al socio principal con una calma que contrastaba brutalmente con la histeria de los otros dos. Lamento que tenga que presenciar esta escena tan desagradable, pero como puede ver, la situación personal de su pareja está afectando gravemente la ética profesional, me temo, también las finanzas de esta empresa. Tomé el sobre y se lo extendí. Esta es mi solicitud de divorcio. En él se detallan las transferencias bancarias irregulares que David ha realizado desde nuestras cuentas conjuntas, con pruebas de que dichas transferencias estaban destinadas principalmente, según mis investigaciones, a cubrir los gastos de su relación con su hija, apartamentos, joyas y viajes. Miller palideció, tomó el sobre como si le quemara. Es cierto, David. Su voz se había convertido en un rugido peligroso. James, ella está exagerando. Era para ayudarla. Chloe tenía deudas que su padre no tenía. No me uses como excusa, hijo de, gritó Chloe. Sus lágrimas de furia habían dejado de fluir. Ahora solo había un odio feroz y despechado en sus ojos. Gasté mi propio dinero. Tu dinero era para comprarme y hacerme callar. Eres un desgraciado. David parecía un animal acorralado, mirando de un lado a otro en busca de una salida que no existía. La fachada del exitoso abogado, el hombre de mundo, se había derrumbado por completo, dejando al descubierto a una criatura mezquina y aterrorizada. Suficiente, Miller habló, y su autoridad llenó la habitación. Miró a su hija con una mezcla de decepción y furia. Chloe, ve a mi oficina, ahora mismo. Entonces se volvió hacia mí. Eleanor, lamento mucho lo sucedido. Te doy mi palabra de que este asunto se tratará con la máxima seriedad dentro de la empresa. No toleraremos conductas que comprometan nuestra reputación. Eso espero. Asentí con la cabeza, porque si no se toman medidas, me veré obligada a hacer pública esta información, no solo por mi divorcio, sino por el bien de otras mujeres que puedan cruzarse en su camino. Miré directamente a David. Mi abogada, la SRA, Vance, se pondrá en contacto con la suya. Espero que sea más sincera con él de lo que ha sido conmigo. Cogí mi bolso. El ciclo se había completado. Yo había sembrado la semilla de la duda, de la desconfianza, en el lugar que más le importaba a David, su trabajo, su prestigio. James Miller jamás volvería a mirarlo de la misma manera, y Chloe, la amante despechada, sería su enemiga más feroz dentro de esos mismos muros. Al salir de la oficina, el silencio en la sala de trabajo era absoluto. Todas las miradas estaban fijas en mí, algunos sentían lástima, otros admiración, la mayoría eran pura curiosidad morbosa. Caminé con la cabeza bien alta, sintiendo como la historia se extendía como la pólvora a mi paso. Justo cuando llegaba a la puerta, oí sus pasos corriendo por el pasillo. Esperar, era David. Había escapado de la oficina, tenía la cara enrojecida, sus ojos suplicaban. Eleanor, por favor, lo siento de verdad. Dime qué tengo que hacer, sea lo que sea, no destruyas mi vida. Me detuve, me giré lentamente. Todos los abogados, asistentes y secretarias contenían la respiración. Era la escena final, y yo ya tenía el guión escrito. Tu vida, David, dije con una voz tan clara que todos la oyeron, la destruiste tú mismo la primera vez que le mentiste a tu esposa. La segunda vez que usaste nuestro dinero para comprarle collares a otra persona. La noche entera que pasaste en un hotel mientras yo te esperaba en un estacionamiento. No hice nada, simplemente me cansé de esperar y me fui. Las puertas de cristal se cerraron tras de mí, sellando el escándalo, la vergüenza, el desastre que había dejado atrás. En la acera de la calle La Salle, el sol del mediodía brillaba sin piedad. Respiré hondo, el aire olía a tráfico, a café, a la ciudad. No olía a mentiras. No olía a colonia barata ni a culpa. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía. ¿Todo bien? ¿Necesitas que vaya? Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa genuina, cansada pero sincera.
le respondí, listo, que empiece el espectáculo, nos vemos en casa, trae vino, del caro, miré hacia las ventanas de la empresa. Arriba allí, en lo alto, mi antigua vida se desmoronaba y yo finalmente estaba en la calle, intacta, respirando, el vino blanco frío sabía a victoria, una victoria agria y agotadora, pero una victoria al fin y al cabo. Sofía y yo estábamos en la sala de estar de mi ático, con los zapatos quitados en el suelo y los pies apoyados en la mesa de centro. El sol de la tarde se filtraba por los grandes ventanales, bañando los restos de mi antigua vida con una luz cálida. Ahora todo me resultaba extraño, los cojines que habíamos elegido juntas, la foto de nuestra luna de miel en Hawái, el jarrón de diseño que le había costado a David un ojo de la cara, eran todos objetos, reliquias de un naufragio. No puedo creer que hayas tirado los papeles en medio del bufete de abogados, dijo Sofía, se aclara la garganta, sacudiendo la cabeza con una sonrisa de admiración, tienes más agallas que un torero bajo la lluvia. No tuve elección, tenía que hacerlo donde más le doliera, donde fuera real. Si hubiera sido aquí en casa, habría encontrado una forma de convertirlo en otra discusión doméstica, otro malentendido. Allí, frente a su mundo, no había escapatoria. Bueno, James Miller no va a olvidar esa escena en su vida, ni tampoco Chloe. Qué pesadilla se ha creado ese idiota. Tomó un largo sorbo, y ahora que la aburrida parte legal viene después, eso espero, que sea aburrida, rápida y que me dé la mitad de todo lo que es mío, que es mucho, suspiré, dejando el vaso sobre la mesa. Lo peor ya pasó, ¿verdad? Ahora todo el mundo lo sabe, ya no hay secretos que guardar. Sonó el timbre, estridente e insistente. Sofía y yo intercambiamos una mirada. ¿Esperas a alguien? Más vale que no sea la prensa. Bromeó Sofía, pero se levantó y fue a mirar por la mirilla. Su expresión se ensombreció al instante. ¿Es mamá? Se me formó un nudo en el estómago. No estaba preparada para otra batalla, especialmente no con ella, pero sabía que era inevitable. Abrí la puerta. Mi madre, Mary, estaba de pie en el aterrizando. Llevaba un abrigo ligero, aunque no hacía frío, su bolso apretado contra su brazo, su rostro, normalmente sereno y pulido, estaba pálido, sus ojos un poco hinchados, pero no lloraba, tenía una expresión decidida, la misma que usaba cuando me llevaba al pediatra de niña para que me pusieran una inyección. Esto duele, pero es necesario, mamá, déjame entrar. Eleanor, me hice a un lado, entró, vio a Sofía, la copa de vino, la atmósfera de tristeza y celebración a la vez, y su boca se apretó aún más. Sofía, me gustaría hablar con tu hermana a solas, lo que sea que tengas que decirme, puedes decirlo delante de ella. Entré antes de que Sofía pudiera moverse. Aquí no hay secretos. Ya no, mi madre asintió amargamente. Se sentó en el borde del sofá sin quitarse el abrigo, como si no pensara quedarse mucho tiempo. Hablé con la madre de David. Un pesado silencio se apoderó de la habitación. Me lo imagino, dije, cruzando los brazos. Está devastada. Dice que destruiste a su hijo, que lo humillaste públicamente, que arruinaste su carrera, que hice exactamente lo que se merecía. La interrumpí, sintiendo que la rabia que creía extinguida volvía a aflorar, y que le dijiste, mamá, que su hijito es un santo, que estoy histérica. Le dije que lo sentía mucho. Mi madre me miró y, por primera vez, vi algo más que desaprobación en sus ojos. Vi miedo, pero vine aquí para hablar de nosotras, Eleanor, acerca de esta familia. Lo que hiciste hoy manchó nuestro nombre, todo. Chicago estará hablando. Sofía soltó una risa seca. Por Dios, mamá, ahora te preocupa lo que dirá la gente. Su marido lleva casi un año acostándose con la hija de su jefe. Eso no mancha el nombre. Eso no le da a la gente algo de qué hablar. Eso se arregla en casa. Mi madre estalló, golpeando con el puño el brazo del sofá. No se ventilan los trapos sucios en público, nunca. Tú, Eleanor, rompiste la regla más importante, nos trajiste la vergüenza a la puerta. Me acerqué, me paré justo frente a ella. Ya no había distancia, ni respeto, ni paciencia. Solo dos mujeres de la misma sangre enfrentándose a través de un abismo de incomprensión. David trajo la vergüenza cuando decidió engañar. Lo trajiste cuando me dijiste que lo soportara, que cerrara los ojos como tú lo hiciste. No he hecho nada más que abrirlas. Y mira, mamá, míralo todo. ¿Ves algo que merezca la pena salvar aquí? Este apartamento, este sofá, esta vida de mentiras. La familia lo vale, gritó,
y de repente las lágrimas brotaron, furiosas, incontrolables. Vale la pena no estar sola, vale la pena no tener que empezar de cero a los 40, no sabes lo que te espera, Eleanor, la soledad es un pozo frío y oscuro, y una vez que caes en él, nunca sales. Su grito, cargado de una angustia tan antigua y profunda, nos dejó paralizadas a Sofía y a mí. No solo discutíamos por mi regalo, era su pasado, toda su vida. ¿Por qué, mamá?, pregunté, con la voz quebrándose. ¿Por qué lo soportaste? ¿Por nosotros? ¿Por lo que diría la gente? ¿O porque tenías miedo? Bajó la cabeza. Sus hombros temblaron. Cuando volvió a hablar, su voz era un susurro ronco y quebrado. Por todo, por ustedes, mis hijos, por la casa, para no decepcionar a mis padres. Porque era lo que hacían las mujeres de mi generación, lo soportaron. Su padre me fue infiel una vez, solo una vez, con su secretaria, una chica tonta de 20 años que pensó que me iba a dejar por ella. Ella levantó la vista y sus ojos eran dos pozos de dolor. Cuando me enteré, quise matarlo, y luego quise morir yo también, pero en aquel entonces ustedes tenían 10 años, Sofía tenía 12, Paul tenía 8, ¿qué iba a hacer? Romper la familia, condenarlos a crecer en un hogar roto, a ser hijos de padres divorciados. No, no podía, así que me tragué mi orgullo, me tragué mi rabia, y lo perdoné. Pero el perdón, cariño, el perdón no es olvidar. Es tener que mirar a la cara al hombre que te rompió el alma todos los días y sonreírle, es morir un poco cada día en silencio para que todos los demás puedan vivir cómodamente. Y ahora tu padre me mira a mí, y sigo viendo a ese hombre, y él me mira y ve a la mujer que lo perdonó, pero nunca lo absolvió. Esa es nuestra vida, Eleanor, ¿es eso lo que quieres? Una vida de sombras y silencios. El peso de su confesión cayó sobre mí como una losa. Sofía se había llevado la mano a la boca, con los ojos llenos de lágrimas, sentí que el suelo se hundía bajo mis pies, toda mi infancia, todos esos momentos de tensión silenciosa en casa, las ausencias de mi padre, la tristeza crónica de mi madre, todo cobró un sentido terrible y desgarrador. No, mamá, dije, carraspeo, y mi voz ahora era suave, llena de un dolor compartido, eso no es lo que quiero, por eso no puedo hacer lo que tú hiciste, porque te admiro por tu fuerza, por el sacrificio que hiciste por nosotros, pero no quiero tu vida, no quiero tu silencio, no quiero morir un poquito cada día. Prefiero la soledad de la que hablas, prefiero el pozo frío a pudrirme en una cálida mentira. Me miró fijamente durante un largo rato, las lágrimas resbalando por sus mejillas surcadas de arrugas. Entonces, inesperadamente, sus labios formaron una pequeña y triste sonrisa. Eres más fuerte que yo, Eleanor, siempre lo fuiste, y más valiente, suspiró, un suspiro que pareció salir de lo más profundo de sus huesos. Te dije que lo soportaras porque era lo único que sabía hacer, porque pensé que te ahorraría dolor, pero yo solo te ofrecía mi dolor a plazos durante el resto de tu vida, y no quiero eso para ti. Se levantó con esfuerzo, se quitó el abrigo lentamente y lo dobló sobre el respaldo del sofá, un gesto doméstico e íntimo que significaba que se quedaba, que deponía las armas. Tienes razón, él trajo la vergüenza, solo trajiste la verdad, y la verdad duele, pero al menos no te envenena. Se acercó y puso sus manos sobre mis hombros, sus palmas, ásperas y cálidas, me transmitieron una fuerza nueva y diferente. Haz lo que tengas que hacer, cariño, y cuenta conmigo. No sé. Trata de decirte qué hacer, sino de apoyarte en cualquier decisión que tomes. Esta casa, dijo, señalando el ático con un gesto de desdén, estas cosas no son tu vida, eres tu vida, y es demasiado valiosa para desperdiciarla en alguien que no sabe lo que tiene. Fue el mayor acto de amor que mi madre me había demostrado en años. Sofía se acercó y nos abrazó a las dos, y las tres lloramos en medio de la sala de estar de mi matrimonio fallido. Lloramos por el dolor, por el tiempo perdido, por las batallas que nunca se libraron y por la que finalmente estaba librando. La paz no duró mucho. Al día siguiente, la madre de David, Teresa, apareció en mi puerta. No estaba devastada ni suplicando. Llegó con la dignidad herida de una madre que defiende a su cachorro, pero también con la inteligencia práctica de una mujer de su posición social. Eleanor, podemos manejar esto de otra manera, dijo sin molestarse en sentarse. Una separación temporal, terapia. David está hecho un desastre, sabe que cometió un error garrafal. No fue un error, Teresa, fue una elección, 1000 opciones.
cada día durante meses, y la terapia no cura la falta de respeto ni la deslealtad. Ella asintió con amargura. Te dará lo que le pidas, el apartamento, una pensión alimenticia generosa, pero que no arruine su carrera. Si acude a un juicio contencioso con las pruebas que afirma tener, no lo perderá todo a su lado, lo perderá todo por completo, y eso no es lo que quieres. Él es el padre de los hijos que podrías tener. No tenemos hijos, y gracias a Dios por eso, dije sin inmutarme, y no quiero arruinar su carrera, solo quiero lo que es mío y quiero alejarme de él para siempre. Dile a tu hijo que si firma el acuerdo mutuo sin quejarse, su vida profesional podría sobrevivir, incluso si tiene que cambiar de bufete de abogados. Esa es mi oferta, la única. Teresa me miró, y en sus ojos vi que entendía, que sabía que había perdido, que su pequeño ya no tenía margen de maniobra. Asintió una vez y se fue, sin decir una palabra más. Esa noche, como un eco predecible, llegó el último intento de David. No fue una llamada, fue él en persona a la 1 a.m., tocando suavemente la puerta. Lo vi a través de la mirilla, desquiciado, con 3 días de barba incipiente, oliendo a whisky y desesperación. Abrí la puerta, pero mantuve la cadena de seguridad puesta. Eleanor, por favor, déjame entrar, déjame explicarte, ya he oído suficiente de ti. David, no hay nada nuevo que puedas decir. Te amo, gritó y su voz se quebró en un sollozo. Me di cuenta de que te amo. Lo de Chloe fue una tontería, un vuelo hacia adelante, no lo sé, pero tú eres mi vida, lo que tenemos, no podemos tirarlo a la basura. Lo miré a través de la rendija de la puerta. A aquel hombre que una vez me hizo reír, con quien soñé un futuro, a quien le juré amor eterno, ya no sentía nada, ni rabia, ni odio, ni amor, solo un vacío inmenso y un profundo alivio. No, David, dije con absoluta calma, no me amas, lo que amas es la vida que tenías. La vida cómoda y respetable con una esposa que te planchaba las camisas y mantenía las apariencias. Lo que quieres es que yo oculte tu vergüenza, como haría una buena mujer, pero ya no soy esa mujer y esa vida se acabó. Lo has matado, no podemos simplemente intentarlo, suplicó, apoyando la frente contra la madera de la puerta. No, porque ya no te amo y no puedes construir nada sobre ese vacío. Vete, David, hable con su abogado, firma los papeles y déjame en paz. Es lo único decente que puedes hacer por mí. Al final, cerré la puerta, lo oí deslizarse por el otro lado hasta que quedó sentado en el rellano, escuché un sollozo ahogado y feo, y luego, después de un rato, oí sus pasos alejándose, cada vez más lentos, hasta que desaparecieron. Me apoyé contra la puerta de mi lado, el lado de mi nueva vida, vacía, incierta, pero limpia. Por primera vez en muchísimo tiempo, sentí paz. El último vínculo, el de un amor muerto, se había roto, solo quedaban el papel, la tinta y la ley, y yo estaba listo. El juzgado olía a madera encerada, a miedo y a burocracia, un olor rancio que no había cambiado en décadas. Yo, Eleanor, estaba sentada en un duro banco en la sala del tribunal, flanqueada por Isabella Vance, cuya presencia a mi lado era tan sólida y tranquilizadora como la de un acorazado. Frente a nosotros, en la otra mesa, estaban David y su abogado, un hombre de aspecto cansado que no había dejado de susurrarle a su cliente con evidente frustración. David apenas me miró, se veía más delgado, consumido, llevaba un traje caro, pero le quedaba holgado, su elegancia se había convertido en una barata imitación de sí misma. Yo, en cambio, llevaba un sencillo vestido azul marino, no era el disfraz de una víctima ni de un vengador, era el uniforme de alguien que venía a cerrar un trato. Su señoría, comenzó el abogado de David cuando la jueza, una mujer de mediana edad con gafas de montura fina, abrió la palabra para los argumentos. Mi cliente desea expresar su profundo arrepentimiento por los errores cometidos, los cuales no pretenden en modo alguno disminuir el respeto que siente por la señorita Eleanor. Sin embargo, consideramos que la división de bienes propuesta por el demandante es excesiva, no refleja el espíritu de cooperación que ha demostrado mi cliente, ni tiene en cuenta su situación profesional actual, que se ha deteriorado significativamente tras estos desafortunados acontecimientos. Isabella se inclinó ligeramente hacia el micrófono, su voz era clara, serena, sin una pizca de emoción. Su señoría, mi clienta no está aquí para evaluar el arrepentimiento, sino para hacer valer sus derechos.
La disposición del acusado a cooperar se limitó a ser sorprendido infraganti tras meses de engaño y desvío de fondos comunes. La propuesta es justa y, en lo que respecta a su situación profesional, se deriva de sus propias acciones, no de las de mi cliente, acciones que, por cierto, hemos documentado. El juez hojeó el grueso expediente. Veo que el demandante ha presentado un extenso expediente probatorio. ¿Alguna objeción a su validez, señor consejero? El abogado de David tragó saliva con dificultad. Su señoría. Parte de esta evidencia podría haberse obtenido de una manera totalmente legal y en pleno cumplimiento de las leyes de privacidad, interrumpió Isabella, deslizando una copia de los informes del investigador privado y los extractos bancarios certificados hacia el estrado del juez, fotografías, informes de vigilancia profesional, extractos bancarios conjuntos que muestran transferencias recurrentes a cuentas de terceros e incluso la grabación de una conversación en la que la tercera persona, Chloe Miller, reconoce la relación. Nada de escuchas telefónicas ilegales, solo hechos. David palideció aún más al oír el nombre de Chloe. Su abogado murmuró algo, pero asintió con resignación. El juez examinó las fotografías, una de ellas especialmente nítida, David y Chloe entrando al hotel. Luego pasó a revisar los extractos bancarios, donde las transferencias a una cuenta a nombre de Chloe Miller destacaban con una regularidad vergonzosa. Señor Adams, dijo el juez, alzando la vista, ¿reconoces estas transferencias? David abrió la boca, pero solo salió un graznido. Finalmente, asintió, sí, su señoría, pero eran préstamos para ayudarla, préstamos sin contrato, sin intereses y sin intención de devolución, como demuestran los mensajes de texto que también se incluyen en el expediente, señaló Isabella sin inmutarse, y provenían de una cuenta financiada con los ahorros conjuntos de la pareja. La batalla legal fue breve y brutal. En un último arrebato de desesperación, David intentó argumentar que el ático de Chicago era en gran parte fruto de su trabajo y que yo debería conformarme con menos. Isabella desenrolló entonces sus últimos papeles, los contratos de mi trabajo como diseñadora de interiores, mis recibos de nómina, las facturas que demuestran que contribuí a la hipoteca y a los gastos comunes tanto o más que él durante años, especialmente al principio. Cuando él era solo un asociado, mi cliente renunció a oportunidades profesionales para apoyar la carrera de su esposo. Señoría, dijo Isabella, y por primera vez su tono denotaba una emoción contenida. Ella construyó un hogar, y ese hogar fue traicionado. Lo único que pide ahora es lo que le corresponde por derecho, ni un centavo más, ni un centavo menos. La jueza deliberó brevemente, consultando sus notas. La sala estaba sumida en un silencio opresivo. Miré mis manos entrelazadas en mi regazo, no sentí triunfo, solo un inmenso agotamiento y un profundo anhelo de que esto terminara. A la luz de los antecedentes y las pruebas presentadas, la jueza finalmente declaró, y al no encontrar ninguna causa que justifique la desproporción, considero que el acuerdo de conciliación propuesto por la señorita Eleanor es justo y conforme a la ley, se aprueba en los términos solicitados. Una división de activos al 50/50, se concede la pensión alimenticia a favor de la señorita Eleanor, tal como lo solicitó, dada la actual disparidad de ingresos, la custodia de la mascota compartida, un gato llamado Gatsby, queda a cargo de la señorita Eleanor. Cerró la carpeta con un golpe seco. Deseo que ambas partes encuentren la paz que sin duda buscan. Caso cerrado, un golpe de mazo y se acabó. 7 años de mi vida reducidos a unos minutos de jerga legal y una división de bienes. Isabella me apretó el brazo sonriendo con satisfacción profesional. Al otro lado del pasillo, el abogado de David le habló en voz baja, recogiendo sus cosas. David no se movió, me miró con los ojos inyectados en sangre, una mezcla de incredulidad y odio. Salí de la sala del tribunal sin mirar atrás. En el pasillo, fresco y silencioso, respiré hondo. Isabella me entregó una copia certificada del decreto. Está hecho, Eleanor, eres libre y estás en una buena posición. Ganaste, no gané nada que no fuera ya mío, dije, guardando el documento en mi bolso, pero gracias, Isabella, por todo. Mientras salía del juzgado, David me alcanzó en las escaleras. El sol de media mañana era cegador. Eleanor, espera, por favor. Me detuve, no dije nada. Así que así es como termina, con una división de cuentas y un gato. Su voz era áspera, quebrada. Esto terminó hace meses, David, en un estacionamiento.
Hoy solo fue papeleo, bajó la cabeza. No te odio, ¿sabes? Aunque tú me odies, no, dije, y la verdad de mis palabras me sorprendió. No te odio. El odio consume energía, y ya he gastado toda la que tenía en ti. Lo que siento no es nada, eres un extraño, y quiero que sigas siéndolo. Por primera vez, vi cómo esa indiferencia, más dura que cualquier insulto, le afectaba más que el fallo del juez. Se tambaleó un poco. De verdad te amé, tal vez, pero no fue suficiente, y ya no te amo, así de simple, por muy triste que parezca. Adiós, David. Bajé las escaleras sin girar la cabeza. No oí sus pasos, no oí nada más, solo el ruido de la ciudad, masivo, indiferente, que seguía girando. Mi antigua vida quedó atrás en aquella habitación oscura, y yo caminaba, paso a paso, hacia lo que viniera después. Un año más tarde, el espacio olía a pintura fresca, lirios blancos y burbujas de champán. Hermanas rezaba el elegante letrero de neón en la pared de ladrillo visto. Debajo, Sofía y yo, con nuestros mejores vestidos, dábamos la bienvenida a amigos, familiares y clientes. Era la gran inauguración de nuestro estudio de diseño de interiores, y parte del acuerdo de divorcio, más un pequeño préstamo, había pagado esto. Una tienda modesta pero encantadora en el barrio de Wicker Park, Nuevo Max, muestras de tela y un enorme sofá donde los clientes podían sentarse y soñar con sus hogares. Hogares de verdad, no salas de exposición. La gente llenaba el espacio. Mis padres estaban allí. Mi madre, Mary, sostenía una copa de champán y charlaba animadamente con una antigua clienta mía. Me miró y me guiñó un ojo. Había algo nuevo en ella, una ligereza, como si al apoyarme incondicionalmente, hubiera empezado a perdonarse a sí misma. Mi padre, Edward, estaba a su lado, en silencio, pero con la mano apoyada en su espalda, un pequeño y tímido gesto que tal vez era el comienzo de algo diferente, o tal vez solo la tregua de dos veteranos de guerra, mis amigos del trabajo, mis antiguos compañeros de la universidad, incluso algunos clientes que me habían seguido. Todos estaban allí. No había rastro de lástima en sus ojos, solo curiosidad, admiración y alegría genuina. ¿Estás nervioso?, preguntó Sofía, acercándose a mi lado con la botella de champán para rellenar mi copa. Un poco, pero es un buen nerviosismo, los nervios de alguien que empieza algo que es suyo, completamente suyo. Ella asintió, chocando su vaso contra el mío. Luego Sofía golpeó una cuchara contra su vaso para llamar la atención de todos. La charla se calmó. Bueno, gracias a todos por venir. Para quienes no lo sepan, este es un sueño que mi hermana pequeña y yo hemos tenido durante años, y mira, a veces los finales que parecen catastróficos son solo los comienzos que necesitábamos. Me miró con ojos brillantes. Eleanor no solo es la mejor diseñadora que conozco, sino también la persona más valiente, y hoy, brindo por ella, por nosotros y por todos los nuevos comienzos. Salud, salud, exclamó la multitud, y el tintineo de los vasos llenó la sala. En ese momento, entre la multitud, vi a Malcolm Reynolds, el investigador privado. Estaba de pie junto a la puerta con una cerveza en la mano, observando la escena con una sonrisa casi imperceptible. Nuestras miradas se cruzaron. Él asintió levemente, un saludo de un profesional a un cliente satisfecho, o tal vez de una persona a otra que había salido de un túnel oscuro. Le devolví el asentimiento, se dio la vuelta y desapareció entre la multitud. Su trabajo estaba hecho, su discreta pero imborrable huella en mi vida. Más tarde, cuando la fiesta llegaba a su fin, salí por la puerta principal del estudio. La noche de Chicago era cálida, llena de vida. En el bolsillo de mi vestido, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Lo abrí con cautela. Soy Chloe. Sé que no tienes que responder. Solo quería decirte que me mudé a Londres y que tenías razón. No era amor. Fue algo distinto. Y me costó muy caro. Espero que te encuentres bien y que ganes muchos proyectos. Adiós. Lo leí 2 veces. Luego borré el mensaje. No era resentimiento. Era que su capítulo y el de David pertenecían a un libro que ya había cerrado. No necesitaba epílogos para sus personajes. Sofía salió y se apoyó en el marco de la puerta junto a mí. ¿Todo bien? Sí, dije, y era cierto. ¿Todo bien? Levanté la vista. Entre los edificios de Wicker Park, se podía vislumbrar un cielo estrellado. No era un amanecer como aquel del estacionamiento del hotel, era una noche plena, serena, conquistada. Había perdido un matrimonio,
Había ganado una hermandad más fuerte, un oficio que amaba, un poco de paz y el duro y maravilloso derecho a escribir mi propia historia, sin mentiras, sin concesiones, sin nadie a mi lado que no quisiera estar ahí para mí, y solo para mí. Vamos, dijo Sofía, tirando suavemente de mi brazo, todavía queda champán, y mañana nuestro primer cliente es a las 9. La vida sigue, hermana, la seguí, en el interior, al calor de las personas que me querían, al brillo de las luces de neón de nuestro propio negocio, la vida seguía su curso, y por primera vez en muchísimo tiempo, tenía muchísimas ganas de vivirla.